local comercial. Y eso se llenaba de gente desde allá hasta allá arriba. Hasta en aquellos edificios que están del otro lado, ahí se subían la gente a las azoteas a beber con la música de aquí. Y yo no lo sabía. Con el pasar del tiempo, la gente me fueron diciendo, no, pero yo en mi casa no pongo música porque yo bebo con la música de aquí. Yo solo bajo al colmado, compro la bebida y me subo a mi azotea. Porque es una buena música. Una música limpia, una música explosiva. Pero ¿qué sucede? Que supuestamente se creaba un buen ambiente. Y sí, la gente me respetaba, porque no armaban desorden. El que venía a querer armar desorden, de una vez se me acercaba a alguien y me decía, yo me voy porque ando un fulano queriendo pelear. Y yo le decía, no, tú no tienes que irte, el que tiene que irse él. Espérate ahí que yo resuelvo eso ahora mismo. Yo salía, hablaba con ese fulano, y si en verdad andaba en pleito, se iba. Si entendía que no era en pleito que andaba, amanecía bebiendo y seguía, venía y seguía compartiendo. Pero esa es una de las formas que Satanás tiene de entretener al hombre, hacerle creer que está bien haciendo aquellas cosas. Pero Dios me dice en su palabra que los borrachos no entran. ¿Y qué era lo que se hacía aquí? Emborracharse. Que había mucha gente que había que llevarlo a acostar a su casa. Entonces, eso era de Dios. Cuando Dios me dice los borrachos no entran. Y Dios fue tratando conmigo de una forma, yo fui pensando en mis hijos, en mi esposa. No tenía lugar a compartir un momento con mi esposa ni con mis hijos. Mientras yo estaba aquí 24/7, que para estos tiempos yo muchas veces cerraba a las 5 de la mañana, algunas veces, para ir al mercado, que no era que me acostaba, iba al mercado y compraba y volvía. Mientras yo iba y venía, mi esposa me esperaba aquí. Y eso era día por día, día y noche, día y noche. Y cuando Dios me permitía bajar esa puerta, muchas veces yo me recostaba de esa puerta a llorar. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero esta vida. Yo no quiero esta vida. Yo no quiero seguir esta vida. Pero no encuentro cómo salir de ella. Y les voy a decir algo que quizá parezca un poquito contradictorio o jocoso, pero cuando yo comencé a pedirle eso a Dios, Dios comenzó a trabajar. Entonces comenzaron las cosas a cambiar, a fluir diferente, porque se armaban de pleito allá arriba en la calle y el pleito venía a terminar aquí. Se fajaban marido y mujer allá al final del callejón en su casa, y de allá venían peleando y venía a terminar aquí en el negocio. Dios comenzó a despejar. Que muchas veces le atribuimos las cosas al enemigo, y Dios obra de la manera que Él quiere y que Él entiende. Cuando usted le pide las cosas y se las pide de corazón y por necesidad. Y lo último que sucedió, que las 4 personas que yo consideraba más amigos, que me decían, usted es mi hermano, usted es mi amigo, usted es mi papá, usted es mi hijo. Esas 4 personas un día vinieron ahí, se pararon ahí. Y de forma airada me dijeron, usted o acaba esto o tiene problemas con nosotros.
Y ese día no había fiesta. Pero ¿qué sucede? Que ya yo había decidido terminar. Ya yo le había puesto un punto final, porque 2 noches antes hicimos una fiesta de despedida. Dios lo sabe y mi esposa lo sabe. Hicimos unos espaguetis esa noche para despedir totalmente lo que se llamaba fiesta. Iba a seguir con el cromado, pero sin música. Que quisiera venir, comprar su bebida, que la llevara para su casa. Y 2 días después de hacer esa fiesta se presentaron esos 4 amigos con cara de pelea, con cara de pleito, no de que juego, no. Y yo simplemente me paré y le dije: señores, disculpen, ustedes me van a excusar, pero yo considero que de la forma que nosotros nos tratamos y de la forma que ustedes me hacen entender que son mi amigo, esa no era la forma de ustedes venir donde mí. Debieron hacerlo de otra forma. Pero también les voy a decir que ya esto, no porque ustedes me lo digan, sino porque yo decidí que aquí no se va a hacer más fiesta. Pero el enemigo no se estuvo tranquilo, eso fue otro levantamiento. Porque cuando ellos vieron que en verdad yo no iba a poner música, que la gente venía y se me sentaban ahí, pero póngame una musiquita bajita, digo, no, es que no. Es que ya la música aquí se acabó. Y usted me excusa, si usted quiere oír música, vaya a su casa, prenda su radio y escuche su música en su casa. Ellos entendieron, pero fue lo que ellos me pidieron. Ellos entendieron que yo lo hice de esa manera para hacerlo quedar mal delante del público. Porque comenzaron los comentarios, porque de la forma que ellos lo hicieron, todo el que estaba ahí se enteró y la gente comenzaron a regar la voz. De que fulano, perenceos y sultaneos fueron donde Ramón y por eso es que Ramón no pone música. Entonces comenzó el enemigo a levantarse por él. Y vinieron una serie de situaciones por ese lado, que no voy a entrar en ese terreno, porque si entro en ese terreno me voy a ir demasiado lejos. Y entiendo que es un terreno que ya no hay para qué mencionarlo, porque yo inmediatamente comenzó eso, dije, Dios mío, eso no es mío, eso es tuyo. Pon cada cosa en su lugar, a ti te lo entrego. Y Dios puso todas las cosas en su lugar. Yo solo tuve que esperar el proceso, aguantar como un hijo de Dios, y Dios fue obrando. Pero en ese proceso aparecen 2 personas con un megáfono y se presentan aquí. Voy a mencionar el nombre de esas 2 personas. Uno es Víctor Manuel Almanzar y otro es Berlín Medina. Esas 2 personas se presentaron aquí, me pidieron permiso para hacer un culto ahí. Yo le dije, no hay problema. Ese culto se barajó muchas veces, pero cada vez que se barajaba, el hermano Berlín como que se quería subir, porque el hermano Berlín es muy dinámico. Y yo le decía, tranquilo, que Dios sabe todas las cosas y todo es al tiempo de Dios. Me decía, sí, es verdad, es verdad. Cuando Dios permitió, se dio un culto glorioso ahí al frente. Pero ¿qué sucede? Que ese día que se dio ese culto,
una persona declaró: esto no es un culto en la calle, no, aquí hay una iglesia. Amén. Aquí hay una iglesia. Yo digo amén. Cuando ese hombre dijo eso, pero ¿a dónde está la iglesia si estamos en la calle? Aquí hay una iglesia. De ahí vinieron unos cuantos cultos más, no sé cuántos, no recuerdo la cantidad, pero de ahí se estableció una iglesia en esa casita que se ve ahí abajo. Ahí el enemigo siguió queriéndose levantar, pero no pudo. Ahí vino que nos mudamos de ahí allá arriba, duramos un tiempecito allá arriba, como un año aproximadamente. De ahí también salimos, porque el dueño del local quería el local para poner un drink. Y de ahí salimos, entonces quedamos en la calle. Rodando en la calle, de hogar en hogar se hacían los cultos. Y ¿por qué yo entiendo que Dios todo el tiempo ha trabajado y ha escuchado mi clamor y ha suplido mis necesidades? Porque inmediatamente yo le dije eso, Él comenzó a trabajar. Inmediatamente yo comencé a clamar a Él y a decirle que tenía necesidad de cambiar mi vida, porque entendía que mi vida no tenía sentido, porque la vida no está en el dinero. Yo no lo entendí en esos tiempos, pero hoy lo entiendo. Y me dice la palabra que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Yo he ido entendiendo eso con el pasar de los tiempos. Gloria a Dios, aleluya. A nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. No se me distraigan, Señor. Por favor. Dios ha suplido mis necesidades y ha escuchado mi clamor. Eso yo lo he entendido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia pasó todo ese tiempo de hogar en hogar y no se desintegró. Los hermanos siempre han perseverado y aún se han ido a congregarse, a visitar, no a congregarse, a visitar otras iglesias en ese tiempo que duramos sin local, pero entendían y entienden que su iglesia, su lugar de congregación es la iglesia de Jesús. Amén. Pero ¿qué sucede? Que en ese lapso de tiempo, hubo un tiempo que yo me enfrié. Me enfrié en el sentido no de entender que Dios no existía, no, porque eso nunca ha salido de mi mente ni de mi corazón, sino que me enfrié entendiendo que no era necesario congregarme, que yo podía servirle a Dios en mi casa, haciendo lo que hacía antes, diciendo que yo no mato a nadie, yo no le hago daño a nadie. Volví a caer en ese espacio, volví a caer en ese vacío, porque ese es un vacío. Aunque estaba con la creencia en Dios, pero caí en ese vacío de entender que no era necesario congregarme. Iban donde la hermana Carola, yo nunca iba. Iban donde Juanita a veces iba, pero iban donde el pastor no iban donde otros hermanos yo no iba, porque yo entendía que en mi casa estaba bien, estaba cómodo ahí no le podía servir a Dios. Pero entonces Dios comenzó a jalarme las orejas y comenzó a levantarse algo que yo entendí que no era bueno en mi sector, en este sector, que era que había
un grupo de jóvenes que venían, ¿de dónde venían? Yo no sé, pero se juntaban aquí de una forma, óigame, terrible, a sonsacar los jovencitos de este sector. Y ya podíamos decir que tenían un punto ahí abajo. Sí, porque ellos se juntaban ahí de una forma. Pero tigres que nunca uno lo había visto, jovencitos que nunca uno lo había visto. A fumar juca, a fumar los vapers, eso, las cosas esas, y a decir todas las palabras que pueden haber en el bajo mundo. Y hubieron personas que me dijeron, pero hable con esa gente, hable con esos muchachos, dígale algo. Y yo intenté muchas veces bajar y decirle algo, pero Dios me dijo, no, calla, tú no tienes que hablar con ellos, habla conmigo. Me fui de rodillas ante Dios. Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué yo tengo que hacer para que esto no siga sucediendo? Para que esto salga de mi sector, porque yo entiendo que es algo que va a dañar el entorno y va a llevar mucha juventud a un terreno desconocido, al terreno del enemigo. Y Dios me dijo, pon una iglesia. Pon una iglesia. Por eso digo que muchas veces pensarán que esto es una casualidad o que yo hice esto al azar. No, yo no hice esto al azar. Fue Dios que me dijo, ¿tú quieres que esto desaparezca de ahí? Con una iglesia. Al principio dije, pero Dios mío, ¿cómo así? ¿Dónde la voy a poner? ¿Dónde la voy a poner? Con una iglesia. Pensé en la azotea, pensé en mi casa. Y Dios me decía, no. Me soñaba con la iglesia aquí. Me soñaba aquí parado como estoy ahora mismo, hablando, predicando, hablando de la palabra. Y eso lleno de gente. Y no fue una ni dos veces que Dios me recalcó eso. Y yo seguía como medio negado. ¿Cómo es posible que yo voy a quitar el colmado, el sustento de mi familia, para poner una iglesia? ¿De qué voy a vivir? Y Dios seguía recalcando por la iglesia. A nombre de Cristo, a su nombre. Bueno, sucede que Dios me dice, la decisión es tuya y el tiempo se agota. Ahí mismo dije yo, no, ya hasta aquí. Me reuní con mi familia. Yo pensé que mi familia me iba a poner oposición cuando yo le dijera eso, pero yo le dije, es Dios que me está demandando esto y yo voy a hacer esto y esto y esto, así, así, así. Lo que usted haga. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta de mi esposa, de mis hijos. Lo que usted haga está bien. Y bajo eso va. El colmado está ahí hasta noviembre, porque en diciembre lo vamos a quitar, si Dios lo permite. Así mismo fue. Entrando diciembre comencé yo a desmantelar, pero antes de comenzar a desmantelar, llamo a mi pastor y le digo, pastor, yo quiero hablar algo con usted. Cuando le digo al pastor lo que está pasando y lo que está en proyecto, el pastor me dice,
me cuenta un pequeño testimonio que hacía poco que él estaba orando al Señor y que el Señor le dijera si era que él ya tenía que salir de aquí o si no. Y ahí mismo vengo yo y lo llamo para decirle que iba a ser la iglesia de Jesús. Yo me iba ya. Ya el pastor se iba. Y hubo una que nunca lo dijo, pero también tenía el pie en el acelerador. Una no, habían varias. Esperando la carta, ahí quedan. Gloria a Dios. Se quedan con la carta en la mano para que la Tenía el firmara. pie en el acelerador ya para arrancar. Entonces, por eso era que Dios me estaba diciendo ya, es el tiempo. Si lo siguen pensando va a ser demasiado tarde. Yo dije, no, espera, yo no puedo esperar que sea demasiado tarde, porque yo te sirvo a ti. Y aunque con mis debilidades y con mis defectos, yo quiero seguir tus pasos. Y tú me lo estás mostrando, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguir tus pasos. Aunque yo lo vea de una forma, diríamos, un poquito controversial para mi vida en la vida terrenal, pero en lo espiritual yo sé que va a ser de bendición. Y así ha sido. A Dios sea la gloria y sea la honra. Amén. Cuando eso sucedió, de una vez nos pusimos en acción, se desbarató todo esto, y cuando el pastor vino a la fecha que yo le puse, me dijo, pues de verdad la cosa. Digo, claro, porque fue Dios que me dijo. Y lo que es de Dios, con Dios no se juega. Si yo le propuse algo a Dios, tengo que cumplirlo. Porque en otras ocasiones, que no voy a entrar en detalle, en otras ocasiones yo le ofrecía algunas cosas a Dios y no le cumplí y recibí mi latigazo. Dios me dio mi latigazo. Entonces, ya yo no le digo a Dios, no le contradigo a Dios nada de lo que Él me diga que haga, porque yo estoy para servirle a Dios. Y el que le sirve a Dios no tiene nada de qué preocuparse, porque Dios suple. Cuando Él te dice en su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se añadirán. No te preocupes por las añadiduras, preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia. Y ya no tienes que preocuparte por más nada. Amén. Que Dios te va a poner lo que tú necesitas en el camino. Así que Dios le bendiga.